Exacto, espera. Wait a moment. Creo que nos quedan 2 vídeos. ¿Dónde vas tú? Sí, 2 vídeos nos quedan. Saludos, adeptos. Desde este momento serán testigos de los eventos más épicos de la herejía, a través de los ojos de Saul Tarvitz Joder, y qué sus frío, la valientes puta guerreros. madre. Soy el Adeptus Michianicus, y permítanme mostrarles a los héroes y villanos más grandes del Imperio. Después de la pelea con Lucius, Saul Tarvitz junto a Solatem se dirigieron a reforzar las defensas del ataque de los traidores, logrando provocar bajas a los hijos del emperador desleales al imperio. Saúl sonrió igual que un cazador que por fin había conseguido derribar a su presa. Los Adeptus Astartes que Solatem y él dirigían habían abierto una sangrienta brecha en la fuerza de guerreros de Eidolon. Los mataron sin mostrar ninguna clase de misericordia, lo mismo que les había ocurrido a sus camaradas poco tiempo antes. Lo que al principio parecía un ataque que amenazaba con derrotarlos por completo, corría el peligro de convertirse en una desbandada para los propios atacantes. El estruendo de los disparos resonó con fuerza por todo el palacio, cuando los leales descargaron una andanada de disparos tras otra contra todo lo que se movía. Los Adeptus Astartes de Tarvitz tenían rodeada a la fuerza de asalto de Eidolon, y al verse atacado por 2 frentes, el destacamento del comandante general se estaba desmoronando. Con una fuerza estratégica, estaban repeliendo el asedio de los traidores. Tarvitz vio a guerreros a los que les faltaban extremidades, o que mostraban unas horrendas heridas abiertas, esforzarse por participar en el combate, luchando por colocarse en una posición que les permitiera matar a los traidores que casi los habían arrollado. Él mismo cosechó con la espada numerosas vidas enemigas, vidas que pertenecían a guerreros junto a los que había combatido y sangrado. Cada mandoble de la espada era un giro cruel del destino que le provocaba tanta tristeza como satisfacción catártica. Vio a Eidolon en el centro de la batalla, aplastando los cuerpos de los guerreros que se le acercaban con cada barrido del gran martillo que empuñaba. Tarvitz se abrió paso a través del combate para intentar llegar hasta el comandante general. El cuerpo le dolía de un modo horrible debido al duelo con Lucius, pero sabía que no tenía sentido llamar a un apotecario para que lo atendiese. Fuesen las que fuesen las heridas que sufría, no tendría tiempo de recuperarse. Tarvitz sabía que todo acabaría allí, pero sería una batalla fabulosa, y jamás se había sentido tan orgulloso de dirigir a unos guerreros tan valientes en combate. Que unos combatientes tan nobles murieran debido a la traición de unos camaradas supuestamente leales era deshonroso, pero en cierto modo era el final adecuado para aquella lucha. La perfidia de Lucius casi les había costado la batalla, y Tarvitz se juró que, si conseguía sobrevivir a aquel infierno, mataría de una vez por todas a aquel cabrón. Tenía al comandante general casi al alcance de la mano, pero en cuanto Eidolon lo vio, sus guerreros traidores comenzaron a retirarse de forma disciplinada. A Tarvitz le dieron ganas de gritar por la frustración, pero sabía muy bien a lo que se arriesgaba si se lanzaba a perseguir a su enemigo. ¡Línea de tiro por todo el recinto! Ordenó Tarvitz con toda la fuerza de los pulmones, y un contingente de Adeptus Astartes formó una fila y empezó a disparar disciplinadas ráfagas de Volter contra el enemigo que se retiraba. Bajó la espada y se dejó caer contra una pared, cuando se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que habían tenido en contra, habían conseguido resistir una vez más. Sin embargo, antes de que hubiera tenido tiempo de saborear la improbabilidad de su última victoria, el microcomunicador de la oreja lanzó un pitido. Capitán Tarvitz. Dijo una voz que reconoció como la de uno de los lobos lunares. Aquí Tarvitz. Soy Vipus, capitán. La posición del tejado está asegurada, pero tenemos compañía. Lo sé, Respondió Tarvitz. los hijos de Horus. Es peor que eso. Mire hacia el oeste. Tarvitz se abrió camino entre los restos de la batalla
y estudió con atención el espacio que se abría por encima de las ruinas envueltas en humo. Algo se dirigía hacia el palacio, algo lejano y enorme. Por la Santa Terra. Dijo Tarbitz con asombro. Es el titán 10 Irai. ¿Cómo el titán? ¿El titán El qué? capitán, al ver al descomunal vale, enemigo a punto de vale. unirse al ataque Vale. de los traidores, ordenó a Vipus seguir atacando a los demás astartes enemigos. No tenía sentido desviar la respuesta de fuego ante semejante figura metálica. Al ver a los lados del palacio, el capitán vio un enorme destacamento de fuerzas de asalto, incluidos varios rinos de transporte y los grandes Land Raiders, que se estaba concentrando en las afueras del palacio del Señor del Coro. Detrás de los vehículos, la infantería de los hijos de Horus, de los devoradores de mundos y de los hijos del emperador, estaba estableciendo zonas de disparo para rodear el templo. El 10 Irae no tardaría mucho en acercarse, y entonces sus armas los tendrían a su alcance para destrozarlos con su tremenda potencia de fuego. No tardarán en atacarnos de nuevo, Gritó Tarbitz. pero los repeleremos otra vez, hermanos. No importa lo que ocurra, no olvidarán jamás cómo les hemos plantado cara aquí. Tarbitz contempló el tamaño del ejército que se había congregado para el ataque final y comprendió que no habría modo alguno de hacerle frente a aquello. Esta era la última batalla por la resistencia en Istvan III. Una La colosal película. 10 Irae abrió fuego desde la Tendría distancia. que pensármelo. El No sé, disparo no de tengo plasma precio. fue como un dedo del propio sol. Surgió de una de las armas del 10 Irae y atravesó limpiamente la pared del templo de los cantores de guerra. El fuego líquido incluso agujereó el suelo que había más allá, con un sonido semejante al de una ciudad al morir. Una de las paredes del templo se derrumbó. ¿Qué película quieres y el que aire vea? se llenó Depende de polvo, cuál sea. de fuego y de mortíferos fragmentos de piedra verde afilados como cuchillos. Los guerreros se fundieron directamente por el Horus terrible nunca olvidó- calor, es que o telita murieron con bajo la Istvan, ¿eh? avalancha de piedra que les cayó encima. Yo me queda un Tarbitz vídeo. cayó de rodillas en la escalera Oye, en ese. espiral que llevaba hasta los niveles superiores del templo. Una masa asfixiante de cenizas ardientes lo rodeó ¿Momento? mientras se esforzaba por seguir subiendo, No me voy a- a sabiendas a de pausar, que sigo aquí, cientos de Solamente adeptos quiero quitarme astartes esto. leales habían muerto. El Sí, estoy en ruido era Twitch también. ensordecedor. El rugido del templo al derrumbarse contrastaba vivamente con el silencio que guardaba el ejército de traidores que rodeaba el edificio por todos lados. Un cuerpo pasó a su lado mientras subía por las escaleras. Era uno de los lobos lunares, al que le faltaba un brazo, arrancado por las armas que estaban acribillando los pisos superiores. ¡Al tejado! Gritó, sin saber si alguien lo escucharía por encima del tronar de las armas del titán. ¡Abandonad el templo! Tarbitz llegó a la galería que recorría el templo todo a lo largo y descubrió que estaba abarrotada de marines espaciales. Los emblemas de color de las diferentes legiones ya eran irreconocibles bajo las capas de sangre y de suciedad. Tarbitz se dio cuenta de que semejantes distinciones no tenían importancia ya, porque se habían convertido en un grupo de hermanos que luchaban por la misma causa. Por encima de aquel piso no quedaba más que el tejado, y Tarbitz vio al sargento Reterin, un buen oficial de línea y un veterano de la campaña de muerte. Sargento, informe de la situación. Le gritó al sargento mientras éste cubría las ventanas de los disparos. No pinta bien, mi capitán. Le contestó mientras veía de reojo detrás de las ventanas. Los hemos contenido hasta ahora, pero no resistiremos otro ataque. Son demasiados, y ese titán nos va a hacer saltar en pedazos en cualquier momento. Tarbitz se limitó a asentir y se atrevió a sacar un momento la cabeza a través de una ventana destrozada para observar el terreno que se abría más abajo. Notó que el odio que sentía por aquellos traidores, guerreros para los que los conceptos de honor y lealtad no existían, le aumentaba todavía más cuando vio la multitud de cadáveres que sembraban el interior del palacio. Conocía a aquellos guerreros, ya que los había dirigido en combate a lo largo de los meses anteriores. Más que nada, sabía lo que representaban. Eran los mejores guerreros de toda la galaxia, los salvadores de la raza humana y los elegidos del emperador. Sus vidas de sacrificio y de servicio heroico habían acabado por culpa de una traición repugnante. Jamás en toda su vida se había sentido tan inútil, No, dijo cuando el corazón se le llenó de ánimo una vez más. no nos rendiremos. Tarbitz miró a Reterin a los ojos. El titán va a volver a disparar contra la misma esquina del templo, un poco más arriba.
Y entonces los traidores entrarán al asalto. Que los hombres retrocedan y se preparen para el ataque. Ordenó Tarbitz por el box a sus camaradas. Sabía que los traidores simplemente estaban esperando a que el templo se derrumbara para entrar en tromba y matar a placer a los leales al emperador. Aquello no era simplemente una batalla. El señor de la guerra estaba demostrando su superioridad absoluta. El Dies Irae seguía disparando sus armas de enorme calibre, provocando una impresionante tormenta de fuego y de muerte que devastó la plaza que se extendía delante del templo, arrasando a los leales que allí se encontraban con grandes chorros de llamas. Eso creo que lo dije, ¿no lo han dicho antes en un vídeo? Claro, pero esto de... Perdón. ¿Esto de Istvan III? ¿Cuánto duró? ¿Meses? Duró meses. O sea, todos estos vídeos que hemos estado viendo es lo que... O sea, es una narración de meses. Sí lo dijeron, sí. ¿Ves? Por eso. Bernal barrió el templo y por toda la galería corrió un vendaval ardiente. ¿Eso es lo mejor que saben hacer? Les gritó enfurecido mientras respondía fuego con fuego. ¡Jamás nos mataréis a todos! Sus guerreros lo miraron con un brillo salvaje en los ojos. A él, las palabras le habían sonado a algo hueco, pronunciadas más por furia que por valentía, pero vio el efecto que habían causado y sonrió, ya que recordó el deber que todavía tenía para con aquellos hombres. Tenía el deber de lograr que sus últimos momentos tuvieran alguna clase de significado. De repente el aire pareció partirse cuando el titán disparó otra vez el cañón de plasma. Un calor al rojo blanco inundó la galería y derribó a Tarbitz. Sobre él cayeron fragmentos de piedra derretida y varios guerreros se desplomaron a su alrededor, destrozados y ardiendo. El capitán quedó cegado y ensordecido durante unos momentos y se apartó a rastras de aquella destrucción. Una bocanada de aire caliente llenó el vacío dejado por el plasma y fue como si un viento ardiente de destrucción hubiera regresado para borrar de la superficie de Istvan III a los leales al emperador. Tras el impacto del disparo del titán, Saúl Tarbitz rodó hasta quedar boca arriba y vio que el disparo había atravesado directamente el techo del templo y que había dejado un enorme agujero de bordes incandescentes. Bueno, un tragaluz de toda la vida, un tragaluz, son muy útiles. Parecido a una mordedura de proporciones gigantescas en una de las esquinas del templo. Toda una tercera parte del edificio se había desprendido convertida en un aluvión de piedra licuada que se extendió como una larga lengua de color jade. Tarbitz sacudió la cabeza para apagar el campanilleo que le sonaba en los oídos y tuvo que esforzarse por enfocar de nuevo la vista. Oyó a través de las oleadas de calor un grito de guerra que se elevaba de las filas de los guerreros enemigos. Un clamor similar resonó al otro lado del templo, donde los devoradores de mundos y los hijos de Horus estaban desplegados entre las ruinas del palacio. El ataque estaba a punto de empezar. Saúl Tarbitz miró a su alrededor, a los 30 marines espaciales que abarrotaban aquel pequeño espacio protegido, que era lo único que quedaba ya del templo de los cantores de guerra. Llevaban sentados y a la espera de que se produjera el ataque lo que ya les parecía una eternidad, pero que en realidad no habían sido más de 30 minutos. ¿Por qué no atacan ya de una vez? Se preguntó Nero Vipus, uno de los pocos lobos lunares que seguía con vida. No lo sé, pero sea cual sea la razón, me siento agradecido hacia ella. Vipus asintió. Tenía en el rostro una expresión de profunda tristeza que no tenía nada que ver con los últimos combates que se habían librado en el palacio del Señor del Coro. ¿Seguimos sin noticias de Garbiel y Tarik? Le preguntó a Tarbitz, aunque ya conocía la respuesta. No sabemos de ellos, lo siento, amigo mío. Vipus negó con la cabeza. No creo, no pienso lamentar su muerte, todavía no, quizá lo hayan conseguido. Tarbitz no dijo nada y permitió que el guerrero siguiera con aquella ilusión. Se concentró de nuevo en el terrorífico tamaño del ejército del Señor de la Guerra. 10.000 traidores permanecían inmóviles entre las ruinas de la ciudad coral. Los devoradores de mundos entonaban cánticos al lado de los hijos del emperador, mientras la Guardia de la Muerte y los hijos de Horus esperaban formados en largas columnas de tiro. Por suerte, la colosal silueta del Dies Irae había dejado de disparar. El monstruoso titán se había dirigido hacia el sagrario de la sirena para permanecer allí inmóvil,
como una fortaleza de hierro. Quieren asegurarse de que estamos derrotados, Comentó Tarbitz. para colocar una bandera sobre nuestros cadáveres. Así es, Dijo Vipus mostrándose de acuerdo. pero les hemos hecho luchar como nunca en la vida, ¿no es verdad? Así es, Admitió Tarbitz. así es. Y aunque nos maten, Garro les dirá a las demás legiones lo que han hecho aquí. El emperador enviará el ejército más grande que jamás haya visto la Gran Cruzada. Vipus se dio la vuelta para mirar el ejército del Señor de la Guerra. Solo el emperador podrá hacerlo. La pantalla del estratega ¿Cómo se lo decimos? ¿Cómo se lo decimos? Lo del emperador. ¿Cómo Tegio terminó? mostraba una Emperador. imagen de la roca ennegrecida y desolada que era Istvan V, mientras que Istvan III había sido un planeta verde y lleno de vida. Sangre para el primarca, cráneos para la 12ª. Hostia, qué bueno, Istvan ¿no? V siempre había sido una masa rocosa de piedra ígnea donde no florecía vida alguna. Antaño había existido vida, pero eso había sido muchos eones atrás, y los únicos restos que quedaban de aquella época eran unas fortalezas y las ciudades de basalto que estaban repartidas por toda la superficie del planeta. La gente de la ciudad coral estaba convencida de que aquellas ruinas eran el hogar de los dioses malignos de su religión y que esperaban allí mientras planeaban su venganza. Quizá Parece estaban en lo dorado, cierto, hostia. pensó Horus al recordar a Fulgrim y a su destacamento de hijos del emperador. O sea, que les robaron el cántico a las hermanas de Batea, ¿no? Y hombres robando a las mujeres. ¿Cómo se llamaba eso? Eso tiene... No, mansplaining, no, eso es otra cosa. Pero hombres robándose el mérito de las mujeres. Qué novedad. Eso tiene un nombre, quienes en verdad, estaban pero preparándolo no sé. todo para la siguiente fase de sus planes. Istvan III no había sido más que el prólogo. Istvan vale. V sería la batalla más decisiva que jamás viera la galaxia. Madre mía. La idea hizo sonreír a Horus mientras alzaba la mirada para ver a Malohurst cojear revés, con al gesto de revés. dolor hacia su trono. ¿Qué noticias hay, Mal? Le preguntó Horus. ¿Han regresado a sus puestos todas las unidades que estaban en la superficie? Acabo de recibir un comunicado del Conquistador. Contestó Malohurst asintiendo. Angron ha regresado. Era el último. Horus Lupercal, el jefe de guerra, había dado la orden que todas sus unidades que asediaban la resistencia de Saul Tarbitz regresaran a órbita, un giro estratégico para un golpe definitivo que proyectara en minutos. Nos hemos demorado demasiado en este lugar. Dijo Horus mientras se giraba a ver el globo holográfico que representaba Istvan V. Es hora de que sigamos avanzando. Tenías razón en lo de que me he dejado arrastrar a una guerra para la que no disponía de tiempo. Pero rectificaré ese error. ¿Mi señor de la guerra? Bombardea la ciudad, borra toda la superficie del planeta. Ay, Le ordenó Horus. Horus se La ardió. muerte caía desde el cielo sobre la ciudad coral por segunda vez, pero en esta ocasión no sería nada tan exótico como un virus. Las cargas de alto poder explosivo destruirían por completo lo que quedaba de la ciudad y pondrían un punto final terrible a la batalla de Istvan III. A Tarbitz le quedaban un centenar de Adeptus Astartes bajo su mando. Eran los únicos supervivientes de aquella gloriosa batalla final y se habían reunido entre los restos del templo de los cantores de guerra. Allí había hijos de Horus, hijos del emperador, e incluso unos cuantos devoradores de mundos con aspecto de encontrarse un poco perdidos. Tarbitz se dio cuenta de que no había entre sus filas ningún miembro de la Guardia de la Muerte. Creía que unos cuantos habían sobrevivido al asalto de Mortarion contra las trincheras, pero también sabía que, si había sucedido, sería como si hubiera ocurrido en el otro extremo del planeta. Aquello era el final. El capitán y sus valientes guerreros alzaron la mirada, contemplando cómo las luces ardientes desgarraban las nubes y caían sobre el planeta. Tarbitz reconoció aquella maniobra extrema y con un gesto solemne miró a sus camaradas. Hostia, mira quién está. Vale, voy a pararlo. Hostia, mira quién ha venido en el momento. Mira quién está en el chat de YouTube. Mira quién está en el chat de YouTube en el momento clave, ¿eh?
Mira, mira quién está. Voy a esperar. ¡Es el gato! ¡Es el gato! El gato está en el chat de YouTube. Muchos no merecían morir. Sanguinius no merecía morir. Sanguinius no merecía morir. Era el que menos merecía morir. La verdad es que el resto me dan un poco... Me tira un poquito para atrás. Pa. Tarvitz reconoció aquella maniobra extrema y con un gesto solemne miró a sus camaradas. Todos lo sabían, pero ninguno de ellos lo expresó en voz alta. Ya conocía los nombres de todos y cada uno de ellos. Antes no habían sido más que rostros cubiertos de suciedad que se sucedían a lo largo de los interminables días y noches de combate, pero en esos momentos ya eran hermanos, hombres con los que moriría con honor. Les hicimos daño, ¿verdad, capitán? Le preguntó Solathén. ¿Todo esto ha servido para algo? Tarvitz se quedó pensando unos momentos antes de contestar. Sí, les hicimos mucho daño. Respondió Tarvitz mientras miraba los ojos de cada Astarte en el lugar. Recordarán este lugar. Una bomba se estrelló contra el palacio del Señor del Coro y acabó con lo poco que quedaba de la gran flor de piedra, convirtiéndolo todo en llamas y en fragmentos de granito. Los leales no... Hijo del vacío acaba de decir algo que me importa muchísimo, ¿eh? Hijo del vacío acaba de decir un dato que la verdad es que para mí es muy importante. Dato curioso de los primarcas. Perturabo era el que más pequeño la tenía y según un libro le llegaba casi a las rodillas. Eso es muy importante para mí, hijo del vacío. Ese dato es muy importante para mí. Pero, ¿sabes lo que me gustaría más? Saber el dato de Sanguinius. Si me puedes encontrar el dato de Sanguinius, te lo agradecería muchísimo. Se pusieron a cubierto ni echaron a correr para buscar refugio. Ya no tenía mucho sentido. El señor de la guerra estaba bombardeando la ciudad y lo estaba también, ya que haciendo de un estás, modo también. concienzudo. No permitiría que se escapasen una segunda vez. Varias columnas de fuego surgieron por todo el palacio y los cercaron de un modo inevitable. La batalla por la ciudad coral había terminado. A ver. Este es el mapa. Está Michi por aquí. Es que vamos a aprovechar que tenemos al creador del vídeo aquí y para que nos aclare las duditas. Este es el mapa, ¿no? Pero ¿este mapa es canónico o es un fanart? Vulcan tiene la cosa más grande. Eso es racista, pero cierto. Sí, o sea, es canónico. Vale. Logró formar un bastión en el Palacio del Señor del Coro. Hijos del emperador, lobos lunares, devoradores de mundos, leales formaron una sola legión contra los traidores. Es canónico, lo ha confirmado. Lo ha confirmado el creador del vídeo. Se lo dice él, que para algo ha creado el vídeo y se ha buscado la información y todo eso, ¿no? Él lo sabrá mejor. Pues no ha habido ni una. Me estabais diciendo 1 mes, 2 meses y medio, pues no 3 meses. 3 meses. Hostia, pero 3 meses. Claro, 3 meses fueron peleando. O sea, sin parar. Claro, son marines espaciales. No tienen la misma capacidad de cansancio que tenemos los mortales. El Palacio del Señor estaban todos arrinconados mientras las 4 legiones atacaban. Sí, por lo que estoy viendo aquí. Y el palacio es esto, claro, porque esto hace tic, 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 tic. O sea, hay flancos por todas partes. La verdad es que es un... La verdad es que es algo bastante... Es muy accesible eso, ¿eh?
No es como, por ejemplo, Minas Tirith del Señor de los Anillos, que está en mitad de una montaña y solamente se puede acceder por un lado. O... ¿Cómo se llamaba? El abismo de Helm también, que estaba muy bien fortificado porque era debajo de una montaña y solamente se podía acceder por un lado. Es un milagro que aguantaran tanto, sí, eso es verdad. De sanguíneos y Fugin no hay datos exactos, pero ten en cuenta que ellos cuando no iban con armaduras siempre iban en toga o algo que descubrieran más piernas, es verdad. Yo he visto esa imagen. Es verdad, sí, yo he visto esas imágenes. Que siempre iban, o sea, cuando iban con armadura iban con una toga que les llegaba hasta los pies. La toga, o sea, les tapaba todas las piernas. Claro. Claro, para guardar el basilisco. Vale. Vale, ¿ves? Ese dato era muy importante para mi existencia, la verdad. Esta resistencia retrasó los planes de Horus, además de dar tiempo a revisar el Imperio de la Traición. Es verdad, sí que lo han dicho antes, es verdad, lo decía en el vídeo. Con Leonidas en 300, es verdad. Es verdad, oye, es verdad. De forma literal, y no lo intentes, es un reto suicida. Pues yo me la juego, en esta vida hay que arriesgarse, si no... En la vida hay que arriesgarse, y si no, pues moriré feliz. El máximo que ha podido aguantación mí son 2 semanas. El máximo, muchísimo, ¿eh? Es verdad que Kiliman tenía una elfa, es verdad. Es verdad, entonces, pero era... Number 41 Kuchird. X10. Existe una legión misteriosa llamada la Legión de los Condenados Marines Ghost Riders, esqueletos llameantes que disparan llamas con aureolas llameantes sobre sus cabezas. Se rumorea que está conformada por los leales de Isvan III que regresan de la muerte para cobrar justicia. Pues eso molaría un montón. Pero eso no es canónico, no se ha confirmado eso. Se rumorea. No está confirmado. Bueno, que aún nos queda un vídeo, continuemos, que aún nos queda un vídeo. Gracias a la lealtad de Tarbits, permitió que Nathaniel Garro y Garbiel Loken desempeñaran su papel trascendental en la herejía de Horus. Es que fueron muy importantes, por eso he preguntado antes por Fulgrim. La legión es canónica, no me refiero al origen. El origen no es canónico. O sea, la legión existe. Lo que no se sabe, lo que no es canónico es de dónde vienen, ¿vale? Por supuesto que es algo que dejan para la gente, ¿no? Hay que dejar misterios también, para que la gente haga sus teorías. No creo que lo canonicen, o sea, no creo que nunca expliquen el origen de esa legión. No creo, ¿eh? No creo. Pues supongo que también quieren dejar cosas a la imaginación de la gente. Vamos, siguiente vídeo. De esta manera, el nombre de Saul Tarvis resonaría en la historia de la humanidad como uno de los mayores héroes del Imperio. Estoy de acuerdo. Hostia. Venga, último